sacrificio de Jesús. El subtítulo le puse El camino a la cruz. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 20. En la versión PDT o Palabra de Dios para Todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos pantalla de lujo allá adentro, al frente. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me entregó su vida y entregó su vida para salvarme. El Espíritu Santo le está dando al apóstol Pablo, que le escribió esta carta a la iglesia de Galacia, y Pablo le está dando testimonio a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y Pablo le está diciendo algo, que hay un parteaguas en la vida de una persona cuando Cristo llega a su vida. Mira, los ateos, los científicos y mucha gente que no cree en Dios respetan, por ejemplo, que en la historia de la humanidad se haya partido en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Lo mismo sucede con una persona cuando Dios llega a su vida, de una manera o de otra, llega la convicción, la elección de Dios y Cristo entra a tu vida. No puede tu vida seguir siendo igual. Seguimos siendo seres humanos, seguimos estando en un cuerpo de carne y hueso, pero hay una gran diferencia. Dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vive Pablo. Ahora pone ahí tu nombre. Ya no vive Gustavo, ya no vive Julio, ya no vive Samuel, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Me convertí en casa de Dios o en un templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque Él entró a la fuerza? No, porque yo lo invité a entrar a mi vida. Entonces, dice Pablo, sigo teniendo un cuerpo de carne, pero mientras vivo en este cuerpo, las cosas ya no son igual que antes. Ahora, lo que vivo en este cuerpo, otra Biblia dice, lo que vivo en la carne, dice la Reina Valera, dice, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esto me habla de una vida nueva. ¿De qué me habla? De una manera diferente de pensar, de hablar y de actuar. Y aún de sentir. Entonces, un día santo, una semana santa, ni 40 días santos son suficientes para agradar a Dios. Si como cristianos no entendemos ni vivimos la realidad espiritual de este versículo, estamos llevando una vida espiritual superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay quienes dicen que si no descansas tal día de la semana, el día sábado, no eres hijo de Dios. Que tienes que santificar el día sábado. Y si no lo haces, no eres hijo de Dios. Hay otros dicen que si no respetas la Semana Santa, tampoco eres hijo de Dios. Hay otros que le prometen a Dios en esta cuarentena de Pascua y de Semana Santa no decir malas palabras en 40 días y a los 15 días ya se andan ahogando, ¿verdad? Porque se andan aguantando las palabrotas. Pero le prometen a Dios santificarse esos 40 días y en cuanto cumplen los 40 días, el resto del año son unos demonios bien hechos. Entonces ni es un día santo, ni es una Semana Santa, ni son 40 días. Dios pide una vida santa, un compromiso, un estilo diferente de vivir. Y Gálatas, este versículo, pues muchos no lo sabemos de memoria, pero es muy importante que sepamos, comprendamos su profundidad, su valor espiritual, y el valor espiritual de este versículo radica en la práctica, no solamente en memorizar, sino en practicar lo que el versículo me está diciendo, que Cristo debe ser parte de mi vida, pero no solamente de una manera teórica, sino de una manera práctica. Amén. Como que no han cenado. Ahorita saliendo nos vamos al cuartel, hombre, no se preocupen. Sí.
Ahorita. Ahora, el Señor Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, antes de llegar a la cruz del Calvario, Él tuvo que pasar primero por el huerto, Getsemaní. Ya conocemos toda la historia. Esto significa que el camino hacia la cruz primero pasó por Getsemaní, pero el punto es qué representa, qué significa el Getsemaní. Bueno, la traducción literal del hebreo al español es prensa de aceite. El Getsemaní, había ahí un huerto, el huerto de los olivos, y del olivo extraen aceite, el aceite de olivo que conocemos todos, y trituran la hoja del árbol y de ahí extraen el aceite. Bueno, Getsemaní significa prensa de aceite. Ahora, ese es el significado literal, pero ¿cuál es el significado espiritual? Vamos a ver una escritura, Mateo 16, 24. Voy a hacerlo un poco rápido porque quiero cuadrar bien este asunto. En la Reina Valera dice: entonces Jesús le dijo ¿a quiénes? A sus seguidores. La Reina Valera dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. La Reina Valera dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a analizar esto, pero lo que está diciendo aquí es que hay algo que tiene que suceder en nuestra vida cuando decidimos seguirlo. Estos versículos, el verso 24, el Señor Jesús lo dejó ahí plasmado, pero momentos antes sucedió aquel evento donde Pedro le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén para que no lo crucificaran. ¿Sí? Y Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí. Mira, ahí mismo Mateo, ahora sí en la palabra de Dios para todo, Mateo 16, 23. Esto sucedió momentos antes de cuando Jesús dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El 23, Mateo 16, 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro con mucha amabilidad: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. ¿Le ha dicho usted si a alguien alguna vez? Amén. Y al cobrador: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. Y luego dice: a ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. ¿El qué dirán? Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, ¿qué dice? Tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Ahora, Getsemaní significa renunciar a sí mismo. Getsemaní significa olvidarnos de nosotros mismos en el sentido egoísta. Getsemaní significa hacer a un lado mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Getsemaní significa la negación a mi carne. Es negarle los caprichos y antojos y hábitos destructivos de mi carne. Getsemaní significa ocuparme más de las cosas de Dios que las cosas mías o de las personas. Porque Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de aquí, Satanás. Bueno, le dijo más ahí, más sonorense: lárgate de aquí, le dijo Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tu problema es que te preocupas más por las cosas de la gente que por las de Dios. Entonces, seguir a Cristo, pasar por el Getsemaní, es menos de mí, menos de la gente y más de Dios en mi vida. Antes de la cruz está Getsemaní. El camino a la cruz se llama Getsemaní. Y el camino a la cruz significa primero rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Ni mi voluntad ni la voluntad de la gente. Hay tres voluntades con las que luchamos diarios. Escucha bien esto. Hay tres voluntades: la voluntad de Dios,
¿La voluntad del diablo o mi propia voluntad? Entonces, cada día tenemos que aprender a identificar ante circunstancias y aprender a decidir. O hago la voluntad de Dios, o hago la voluntad del diablo, o hago mi propia voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay pruebas de fe, hay pruebas que ni van a ser de Dios ni van a ser del diablo. Son pruebas en las que yo debo tomar una decisión. Y Getsemaní es ocuparme menos de mi voluntad o de la voluntad de la gente para enfocarme más en la voluntad de Dios. Mateo 26:39, Reina Valera dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, está hablando de Jesús, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La otra dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no podemos, como dice Gálatas, estar juntamente crucificados con Cristo si no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es muy fácil recitar el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ok, qué bonito se oye. Ya lo memorizó. Se escucha muy bien. Pero el punto práctico es, ¿estás rindiendo tu voluntad a la voluntad del Padre? Así como el Señor Jesús lo hizo, para poder decir con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Primero tuvimos que haber dicho que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces la cruz es algo, fíjate bien, que Dios nos ofrece, pero no nos impone. Va de nuez. La cruz es algo que Dios nos ofrece, pero no nos impone. Entonces, tomar la cruz por imposición se convierte en religiosidad. Y tarde o temprano, una religiosidad humana termina por desgastarnos. Cristianos que han abandonado el camino es porque tomaron su cruz sin negarse antes. Va de nuez. Muchas personas en Cristo que han dejado el camino de la fe es porque tomaron su cruz por imposición, no aprendieron a negarse primero, ya he hablado de esto antes, y se cansaron de llevar algo para lo cual no estaban listos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más significa Getsemaní? ¿Cuál es el reto? El significado del camino a la cruz. Bueno, que tengo que rendir mi carne por debajo del espíritu. Ahí mismo Mateo 26:40, Reina Valera 60 dice, vino luego a sus discípulos y ¿qué dice? Y los halló orando, intercediendo, orando en lenguas, en vigilia a las 3 de la mañana. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. ¿Sí? Pero si Jesús hubiera hecho carne asada, todos hubieran estado despiertos. Ajá. Entonces que los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí espíritu está escrito con minúscula. ¿A qué espíritu se refiere? A mi espíritu, al espíritu humano. ¿Sí? Entonces, tu espíritu y el mío ya no tienen ningún problema para entender lo que Dios quiere que hagamos. La que tiene problemas es la carne. Esa sí tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que la carne es berrinchuda.
es enojona. La carne le gusta las bodas la urraca y el huitlacoche. El Señor Jesús lo está diciendo, Pedro, hey, ni siquiera una hora y media los viernes, 2 horas, ni siquiera, Pedro, 2 horas a la semana, Pedro. Y entonces le dijo, hey, velen, oren, porque la falta de oración que acarrea, la falta de estar velando, orando, ¿qué acarrea en un cristiano? Que sea presa fácil de las tentaciones. Tentaciones siempre habrá, siempre, hasta el día en que nos muramos va a haber tentaciones. Ese no es el problema. El problema es cómo las enfrento, y si no estoy velando, orando, voy a entrar en tentación. Es decir, voy a estar provocando que el enemigo venga con más tentaciones, y lo más probable es que yo tropiece. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Mandé? No. Eso fue después, cuando lo estaban azotando. Cuando lo arrestaron en el Getsemaní, agarró un cuchillo, una espada, y le cortó la oreja a uno de los soldados que estaba arrestando a Jesús. Le mochó la oreja. No dice la Biblia, pero Pedro le dijo al soldado, perdón, te tumbé la oreja. No te quería tumbar la oreja, te quería tumbar la cabeza. Sí, porque si le toraba la cabeza, era para tumbarle la cabeza. Era violento Pedro. ¿Por qué hizo eso? Porque no pudo velar y orar siquiera 1 hora cuando Jesús se los indicó. Y la falta de oración en un cristiano, y la falta de estar velando en un cristiano, en una cristiana, lo hace presa fácil de entrar y caer en tentación. Hola. Por eso Jesús le recalcó, el espíritu está dispuesto. Mi espíritu ya no tiene problemas para entender la voluntad de Dios. A la que tengo que enseñarle a hacer la voluntad de Dios es a mi carne. ¿Por qué? Porque la carne no quiere estar crucificada juntamente con Cristo. Lo que la carne quiere son placeres. La carne quiere comodidad. La carne quiere guatabampito. La carne quiere ir a las bocas, al channel de perdida. La carne quiere devolver mal por mal. La carne quiere devolver ofensa por ofensa. Así es la carne. Imagínate que le hiciéramos caso en todo. Imagínate que cada burrada que se me antoje en la mente le haga yo caso. Ay de mí. Sí, también puede decir ay nanita. Imagínate. Bueno, así vivíamos antes. La tarugada que se nos ocurría, ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, el espíritu humano, tu espíritu y el mío, con la presencia de Dios, tiende a pasar por alto la ofensa, tiende a perdonar, a bendecir al que lo ofende. Pero cuando mi espíritu no está velando, no está orando, la que gobierna es la carne. Y seguir a Cristo no se puede si no aprendo a crucificar mi carne, a someterla al espíritu. Si verdaderamente queremos estar crucificados con Cristo, debo rendir mi carne al poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y que sea el Espíritu Santo a través de mi espíritu dirigiendo, gobernando la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más significa el camino a la cruz? Significa traición, significa abandono. Mateo 26:47. En la Reina Valera dice, mientras todavía hablaba,
¿Quién vino? Uy, la sangre de Cristo. ¿Te has oído que le dice, ay, tú eres muy sangrón, tienes la sangre de Judas? ¿No has oído que le dicen a la gente? Bueno, ahí en Sinaloa sí. Hombre, este es un bárbaro, tiene la sangre, es como la sangre de Judas, dicen. Bueno, Jesús estaba hablando, vino Judas, uno de los 12, o sea, era del discipulado. No volteé a ver a nadie. Y con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Otra Biblia dice, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Entonces, Judas, el traidor. Entonces, si queremos verdaderamente estar juntamente crucificados con Cristo, tenemos que aprender a enfrentar traiciones y abandono. Tan. ¿Cómo? Tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu, en el Señor, para saber manejar golpes mentales, emocionales. Cuando alguien de tus confianzas te falle, te traicione o te dé la espalda. Sopas, perico. Supongamos que tú tienes mucho dinero. ¿Cuántos dicen amén? Eso, es por fe. Y tienes que dárselo a guardar a alguien. ¿Se lo vas a dar a guardar a cualquier gente? ¿A quién? Al banquito. Al banco Silly. Al colchón. Tú no le das a guardar tu dinero a cualquier persona. Bueno, Judas era el administrador de los ingresos económicos de Jesús. ¿No sabía usted eso? Judas era el administrador, era el que contaba la lana de lo que la gente ofrendaba de corazón para que Jesús siguiera predicando el evangelio. Tan. Esto significa que Judas era el hombre de todas las confianzas. Jesús le dio toda la confianza, aún sabiendo quién era. Sí, era para que la escritura se cumpliera, pero aún y con todo eso, el Señor le amó hasta el final y confió en él. Ahora, tarde o temprano vamos a enfrentar traiciones. Muchas de las personas que han dicho ser nuestros amigos, muchas de las personas aún que son parte de nuestra familia, cuando sepas que eres cristiano, te van a dar la espalda, van a cambiar su actitud hacia ti. Aún dentro de la iglesia, si Dios te ha dado o te va a dar una posición de autoridad sobre otras personas a las que tú vas a cuidar, alimentar, aconsejar, visitar, orar por ellos, les vas a invertir tiempo, esfuerzo, finanzas, aún entre esas personas, alguien puede traicionarte, alguien puede hablar mal de ti o levantarte un falso. ¿Sí estamos aquí? Qué bendición es seguir a Cristo. ¿Cuántos están listos para ser traicionados, abandonados? Bueno, pues después de que Pedro le mochó la oreja al soldado y el Señor Jesús la levanta y pues con mucho cariño ahí se la vuelve a pegar ahí al soldado, porque dice que se la volvió a poner. El mejor cirujano es Jesús. Cirujano plástico es Jesús. Sí, ahorrese una lana en cirugías y ore más para que el Señor le acomode ahí que hay que acomodar. Yo imagino que antes de pegarle la oreja le sopló para quitarle el polvito y pues cayó a la tierra la oreja. O sea, imagínate sangre y tierra, pues le perdió una sopladita, ¿verdad? Bueno, después de eso dice la Biblia que todos los discípulos lo abandonaron.
Pélate pollo, dijeron. Llegó la gente, llegó el Señor Justicia y se llevaron al maestro y todo el mundo corrió. El que medio se atrevió a defenderlo fue Pedro, pero ya después de eso mejor corrió. Entonces, con todo y eso, vale la pena. Sí, como dice Pablo, podemos decir con Cristo, estoy juntamente crucificado. Amén, amén. ¿Está listo para seguir al maestro? Tiene que someter la carne. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarle los hábitos destructivos al cuerpo. Se me acabaron los amenes. No está fácil, pero vale la pena. Entonces, el camino a la cruz, el sacrificio de Jesús está lleno de retos. Está lleno de retos porque Él es mi modelo. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, alguien me confesó que de niño, cuando sea grande, yo voy a ser luchador de lucha libre? Pero ya cuando crece uno y se da cuenta lo que duelen los cocolazos, como que ya no, ¿verdad? Están muy duros los costalazos. Y todos de niños deseábamos ser algo de grande, ¿sí o no? Bueno, ahora como cristianos no perdemos ese anhelo de ser como alguien, pero ahora nuestro reto es ser como Jesús. ¿O no dice la palabra? Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Él es mi modelo. ¿Cuándo voy a ser perfeccionado? Cuando Él regrese. Y cuando Él regrese, ahí para la cuenta qué tanto creció usted. Y en el día del juicio, el Padre va a decir, ¿qué tanto de mi Hijo Jesús hubo en ti cuando estuviste allá? ¿Qué tanto del carácter de mi Hijo Jesús se reflejó en tu vida? Entonces, anhelar ser como Jesús es bíblico. Es bíblico. Ese es nuestro reto, esa es nuestra meta, ese es el camino. Entonces, Jesús tuvo algo para poder hacer lo que hizo por nosotros, algo que se llama pasión. 1 Pedro 2:21, palabra de Dios para todo. Dice, Dios los llamó, ¿a quiénes? A nosotros. ¿A qué nos llamó? A soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Entonces no, Señor. Yo nomás quería bendición. Yo nomás quería sanar. Yo nada más quería salir de la deuda. Yo nada más quería curarme, Señor, pero ese rollo de seguirte no es mi tiempo. Ya que esté viejo, me voy a comprometer. ¿Y quién garantiza que lleguemos a viejo? Me dijo un joven de 18 años cuando le compartí el evangelio, ¿y usted cree, pastor, que sería bueno recibir a Cristo hoy? Pues si tú estás seguro de amanecer vivo mañana, recíbelo mañana. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, de una vez. Más seguro, más amarrado. Entonces, dice que somos llamados, hay un llamado, somos retados, el llamado es un reto. Dice, tal sufrimiento, Cristo sufrió por nosotros y nos dejó el ejemplo a seguir. Entonces es un llamado, pero también es un reto. Es Jesús retando a la iglesia. ¿Me amas como yo te amé? Sí, bueno, sigue mi ejemplo. Es bien bonito celebrar la Semana Santa, pero la mayoría festejan todo menos al que murió y resucitó. Por lo menos los de la Cruz Roja se acuerdan, usted maneje sin beber alcohol porque usted no va a resucitar el domingo todavía. Así es que maneje con precaución. Entonces todo el mundo recuerda el sacrificio de Jesús, sí, pero no toman el reto de ser como Jesús. Es un reto. Recordamos su muerte, celebramos su resurrección, nos dio vida eterna, sí, pero tenemos que saber que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, su agonía, su muerte, son eventos que nos retan, son llamados directos a nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros
para que sean parte de nuestra vida. Entonces muchas veces reflexionamos en la obra hecha por el Señor, pero pocas veces reflexionamos en el reto que tenemos por delante. Y el primer reto es que el sacrificio de Jesús o la pasión de Jesús es un llamado a la humildad. Ese es el primer reto. ¿Quieres ser como Jesús? Él dijo, aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el llamado de Jesús para la iglesia, el primer reto es la humildad. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Creo que es la PDT, ¿sí? No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo, que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Fíjate, piensen y actúen como Jesucristo. Mucha gente piensa como Jesús, pero no actúa como Jesús. Es muy diferente pensar algo que hacer algo. Y mucha gente se queda solamente en el pensar. Piensa hacer bien las cosas, pero no las hace. ¿Pero qué decimos? Con la intención basta. Es como si alguien te dijera, Samuel, si fíjate que sentía una convicción tremenda de regalarte un carro de agencia, pero siempre no, Samuel, pero con la intención basta. ¿De qué le sirve eso al Samuel? Entonces imagínate que llegues al día del juicio y el Señor te diga, oye, pero no quisiste cambiar en toda la vida, te hablé y te hablé y te hablé y no quisiste cambiar. Pues sí, Señor, pero siempre tuve la buena intención, Señor. Y con la intención basta, ¿no? Y el Señor te va a decir, pues yo tenía la buena intención de salvarte, de no mandarte al infierno, pero con la intención. Hola. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es, dice, la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Tan. No sé si te ha tocado compartirle el evangelio a gente social, política o económicamente importante o intelectualmente importante. A mí me ha tocado compartir el evangelio a doctores, a profesores universitarios, a psicólogos, licenciados psicólogos, a psiquiatras, y es un reto porque la mente humana, entre más preparada intelectualmente está, tiene más razonamientos lógicos contrarios a la fe. Entre más estudios intelectuales se forman más barreras, más argumentos lógicos. La Biblia le llama fortalezas mentales. Pero bueno, es un reto. Y entre los 12 discípulos estaba un Pedro, un Juan, un Santiago que eran del vulgo y sin letras. Ni la primaria terminaron los plebes. Pero también estaba un Lucas que era médico, un Mateo que era administrador. Después un Pablo que era un teólogo, un erudito tremendo, un doctorado en ciencias bíblicas. Y a todos el Espíritu Santo los usó igual. Entonces, la humildad es elemental. Ahora, hay gente que no tiene problemas con la soberbia intelectual, pero tiene problemas con la soberbia religiosa. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo nací en el evangelio, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si mira, no hombre, el plato en que como lo hicieron de lo que estaba hecho, el cáliz con el que el Señor tomó la última cena. Soberbia intelectual, religiosa. Entonces dice que el Señor se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, tomó forma de siervo, nació primero en un pesebre,
apestoso a vaca, a chivo, a borrego, en un mundo de pecado, de debilidad, siendo Dios. También dice la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros. Se humilló despojándose de su gloria, de su majestad. Vino a morir como el peor de los malhechores, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él nos llama a tener ese mismo sentir en nosotros. Despojarnos de todo título intelectual, político, económico, religioso. Sin el Señor no somos nada. Fui a buscar a alguien que venía a la iglesia, de repente ya no vino. Fui, lo busqué y me dijo, es que yo no sé, hermano, por qué se me dificultan mucho las cosas de Dios, de la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes por qué? ¿Quieres que te explique por qué? ¿Estás listo para que te explique? Sí, yo estoy muy preparado, yo puedo entender cualquier cosa. Ah, bueno, ahí te va. Lo que pasa es que acá en la sociedad tú tienes un estatus. Mucha gente depende de ti, social, económicamente, y te tiene mucho respeto. La gente te aplaude, te reconoce, te alaba. Y tú vienes a la iglesia y Cristo te dice, ¿quieres ser grande en mi reino? Tienes que humillarte, tienes que servir. Y eso no le gusta a tu carne. Por eso te cuesta mucho trabajo seguir a Cristo. No, pues menos volvió a la iglesia. Ya no lo volví a ver nunca. Pero era mi deber decírselo. Era mi deber decírselo. Si no crucificamos la carne, los títulos se nos van a subir a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener ese mismo sentir. Así dice Filipenses, hay en ustedes el mismo sentir de humildad, de no sentirnos superiores a los demás. Somos siervos llamados a servir, a despojarnos de toda soberbia, de toda vanidad, a vivir con humildad, reconociendo que la gloria y la alabanza y la adoración son totalmente para Dios. Me ha tocado platicar con hermanos pastores. Híjoles, yo a veces te voy a decir algo ahí, no por temor ni por nada, pero por pena. A veces soy muy quisquilloso cuando platico con otros pastores. Soy muy quisquilloso en el sentido de que tengo que quedarme callado a veces. Pero lo primero que me pregunta un pastor que yo no conozco es, ¿dónde estudiaste para ser pastor? Porque yo estudié en la Universidad Teológica de Monterrey, yo estudié en la Universidad Teológica Bíblica de tal parte, yo estudié híjole, y no es juicio, pero es algo que yo me he topado en este asunto de demasiada preparación intelectual, y es bueno prepararnos intelectualmente, pero lo primero es el llamado. Asegurarnos de tener un llamado. Yo puedo tener un honoris causa en ciencias bíblicas, teológicas, pero si no hay un llamado de Dios sobre mi vida, no voy a lograr. No, porque si no tengo un llamado, estoy haciéndolo en fuerzas propias. Un pastor que conocía nada más por las redes, Dios me dio la oportunidad de conocerlo y hijos, acá entre nos, no le digan a nadie, pero no me dejó hablar. O sea, lo saludé con respeto y con gusto, pero no me dejó hablar. Y estoy haciendo esto, y estoy haciendo lo otro, y esto, y estoy haciendo lo otro, y he logrado esto, y ay, gloria a Dios, yo le decía. Entonces la Biblia dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a eso, se humilló. Amén. Hace años, todavía yo no era pastor, pero ya el pastor Gerardo nos delegaba autoridad para ir a predicar a otras iglesias, y creo que no recuerdo si fue en Mazatlán o en Culiacán, pero llegué y ya estaba empezada la alabanza, y uno de los hermanos ujieres, le decíamos antes, ahora son anfitriones, el de la puerta,
no me conocía, bienvenido hermano, y es la primera vez, sí, le dije, es la primera vez, bienvenido, mira, Cristo te ama, y me empezó a evangelizar así bien padre, me dio todo el plan de salvación, y bien padre, me dio un folletito, y gracias hermano, bienvenido, pásele, y ya fui y me senté, y se llega la hora de que presentan al predicador, y ya pasé al frente y miraba al hermano que me evangelizó y se ponía así rojo y se tapaba la cara con los folletos. Y al final le dije, hermano, ¿por qué? Es que qué pena, hermano. No, ¿por cuál? Esa es tu chamba. Sé quién soy yo para estorbarte en tu trabajo, en lo que tienes que hacer. Hiciste lo que otros no hicieron. Hasta los datos me tomó. Gloria a Dios, sígale así. Pero es que usted me hubiera dicho que usted era el que... ¿Y para qué? ¿De qué hubiera servido? Ya no hubieras hecho tu trabajo. Amén. Entonces, hay muchas cosas más que quisiera decirte, pero ya no nos da el tiempo. Una más. El sacrificio de Jesús es un llamado, un reto a la obediencia. Amén. Ahorita lo leímos. ¿Qué sucedió en el Getsemaní? El Mateo 26, 36. ¿Qué sucedió? Ahorita lo leímos, lo leemos ya para terminar. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Mateo 26, 36. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a quién más. A los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Luego caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible no me dejes tomar esa copa, sin embargo no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Después, ¿qué dice? Regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, no pudieron estar despiertos conmigo por una hora, quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró así, Padre mío, si es posible que me quites esta copa, pero mejor haz lo que tú quieras. Ok, ese es el mayor momento de angustia para el Señor. Ni siquiera fue la cruz, Ni siquiera fue la cruz. Él en el Getsemaní, en este momento, ya estaba sangrando y todavía no había sido ni golpeado ni herido. Y ya estaba sangrando. Sus vasos sanguíneos estaban tan presionados que se reventaron y la sangre salía mezclada con sudor. Cuando estaba ahí orando en Getsemaní, lo más difícil, te voy a decir algo, y termino con esto, puedes ir poniendo un fondo. Lo más difícil para un seguidor de Cristo no es tomar su cruz. Fíjate bien. Lo más difícil para un seguidor de Cristo no es tomar su cruz, sino negarse a sí mismo. Y negarte a ti mismo es tomar decisiones. ¿Cómo? Tomar decisiones. Yo me imagino que en ese momento Jesús estaba escuchando la voz de Dios, pero también estaba escuchando la voz del diablo y también estaba escuchando la voz de su propio espíritu. Dios diciéndole, yo tengo un galardón. Yo te voy a dar un nombre sobre todo nombre si pasas por la cruz. La voz del diablo diciéndole, no vale la pena. Mira cómo tu Dios de amor te manda a morir. Yo me imagino la voz del diablo en su mente diciéndole, no vale la pena morir por tanta gente malagradecida que va a seguir pecando. Pero también me imagino la voz de Jesús, de su espíritu, diciendo, Señor, mi carne no quiere, pero mi espíritu sí. Mejor haz tu voluntad. Ni la mía ni la del diablo, haz tu voluntad. Haz lo que tú quieras. Nos ponemos de pie. Y eso sí duele. Eso sí duele. ¿Sabes por qué? Porque nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Negar a tu carne nadie te está obligando. Tú te tienes que autoobligar. Y créeme que eso es lo que más
le duele a una persona? Cuando deja de hacer lo que le agrada a su carne para hacer lo que le agrada a Dios. Y ahí vamos a sudar sangre, pero hay un galardón. La cruz es fácil cuando aprendemos a negarnos primero. La cruz es fácil cuando reconocemos que el ejemplo de Jesús es un reto a la obediencia. No es un reto para a ver si quiero, no, es un reto a la obediencia. ¿Quieres ser como yo?, dice Jesús. Tienes que caminar por Getsemaní. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Tienes que aprender a crucificar tu carne. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Cuántas veces Jesús dijo yo soy? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Luego dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué más dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dijo? ¿Mande? ¿Mande? Sí, pero el yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Todos esos yo soy quedaron en la cruz. Quedaron en la cruz. Todos esos yo soy que Jesús dijo quedaron en la cruz. O sea, no me interesan los títulos. Sí, yo soy todo eso, pero no me interesan los títulos. Los voy a entregar por la humanidad. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos. Dile, Señor Jesús, enséñame a ser como tú. Mi carne es débil, pero mi espíritu está dispuesto. Llena mi espíritu de tu presencia y guíame por el Getsemaní hacia la cruz. Gracias, Jesús, por enseñarme obediencia. Quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero adorarte con todo mi corazón. Bien, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos.